Adelante, jóvenes, si van a tomar asiento, adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en el completo, en toda la extensión de la palabra, y que, bueno, en manos de dos personas que conocen con profundidad el tema, habrá de desarrollar. De entrada dejo el uso de la voz al maestro Francisco Yuchín, nuestro director. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en la biblioteca, a mis compañeros maestros, alumnos. Y una de las condiciones que el colegio se ha propuesto en los últimos años es que este espacio se utilice para este tipo de cuestiones culturales y que se abra al público en general. Ojalá ustedes que están aquí presentes lo hagan extensivo para que en próximas presentaciones puedan estar aquí. Agradezco al doctor Jorge Rivero y a Daniel Méndez el estar aquí para llevar a cabo esta presentación de alguien que todos conocemos, y los jóvenes pues creo que es una obligación que lo conozcan más porque es un ícono que dejó historia en los años 50 del siglo pasado. A nosotros nos tocaron todavía las reminiscencias, pero a los jóvenes pues bueno, hay que rescatar y saber quién es Germán Valdés Tintán. Por motivos de trabajo yo me retiro, pero dejo a los ponentes para que lleven a cabo su trabajo, y a todos ustedes muchas gracias, bienvenidos. Cuidado. A continuación voy a dar lectura a la síntesis curricular del doctor Jorge Alberto Rivero Mora. Él es licenciado en Sociología, maestro en Historia de México y doctor en Historiografía, los 3 grados por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, región Jalapa. Ha sido profesor titular C en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, en la licenciatura en Estudios Socioterritoriales. Profesor visitante titular C de tiempo completo en el Departamento de Humanidades de la misma Universidad, Unidad Azcapotzalco, específicamente en el posgrado de Historiografía en el tronco general de asignatura. Del año 2010 a 2019 fue profesor de asignatura en posgrado en la carrera de Historia, Comunicación y Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Acatlán. Desde 2017 posee perfil PRODEM y fue responsable del proyecto Miradas Transdisciplinarias a la Cinematografía, y desde 2009 a la fecha ha sido coordinador del Seminario de Cultura Política de la División de Humanidades de la Universidad Autónoma de México, Azcapotzalco. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso, por favor, por el doctor. Muchísimas gracias por la invitación, primeramente. Yo muy contento de platicar de un personaje muy entrañable. Aquí veo a algunos jóvenes que traen bien puesta la camiseta con Tintán, y es un fenómeno bien interesante porque, curiosamente, de los personajes de la época de oro del cine nacional, quizás el que tiene una vinculación o una empatía mucho más cercana a los jóvenes hoy en día es Tintán, ¿no? Ya después saldrán ahí algunas dudas o preguntas de los muchachos, pero yo creo que va en esta connotación de que pareciera que Tintán cada vez se hace más joven, ¿no? En términos de esta afinidad, en términos de lo que representa una manera no solamente de entender la cinematografía, sino también de entender la vida, ¿no? Porque eso es un fenómeno muy interesante y que ahorita yo creo que vamos a conversar con el maestro Daniel. Y para mí, desde mi punto de vista, Pedro Infante y Germán Valdés Tintán son dos personajes que pareciera que su vida artística no hay como un punto de quiebre respecto a su vida personal, ¿no? Pareciera que tal como eran en pantalla eran también en la vida real, pero ahorita vamos como ir ahondando. Yo traigo una presentación PowerPoint que normalmente he trabajado desde hace algunos años. Les platico muy rápidamente. Desde mi formación de sociólogo me dediqué a hacer análisis de movimientos sociales,
específicamente regionales en San Luis Potosí. Y cuando tenía ya la posibilidad de saber qué quería hacer en la etapa doctoral, me decanté hacia algo artístico, pero que tuviera también elementos políticos, y decidí que Germán Valdés Tintán es una gran posibilidad de análisis desde diferentes horizontes. Yo creo que muchas veces, ahorita que veo que hay muchos jóvenes, cuando ya estén en estos procesos de saber qué quieren hacer en términos de investigación, pues a veces lo que más nos apasiona, lo que más nos guste, pues es una muy buena guía para analizar la realidad, ¿no? Entonces así se me reveló Tintán. En términos vivenciales, pues a mí me llamaba la atención que pues yo pertenezco a una generación que vimos mucho cine de la época de oro, no necesariamente en la pantalla grande, sino a través de la televisión. Quizás se acordarán que había ciclos de cine de los diferentes artistas de la época de oro: Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Los Soler, Tintán, Clavillazo, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que uno de los personajes que más pues curiosidad me daba era Tintán, ¿no? Más allá del sentido humorístico de lo que era su cine, pues también se revelaba como un personaje que a mí, por ejemplo, pues mi abuelita pues no me dejaba verlo, o me decía, ¿qué estás viendo?, ¿no? Porque de repente Tintán tenía escenas de películas donde salían muchachas con muy poca ropa, ¿sí?, o con minifalda, Tintán bailando con muchos gestos. Y Tintán, ahorita lo voy a platicar muy rápidamente, pues fue visto como un ejemplo de la indecencia y de la inmoralidad de la época, ¿no? Ahorita pues nos da risa porque pareciera de que Tintán es un cómico muy blanco, que en muchos aspectos lo es, pero estamos hablando de la época de los 40, de los años 50, ¿no? Entonces, rápidamente, no sé si le parezca, maestro Vicente, maestro Dani, una rápida exploración, y después ya establecemos el diálogo con el maestro Daniel. Bueno, en términos de lo que fue la época de oro del cine mexicano, que muchos especialistas sitúan entre 1936 y 1955, hay como una diversidad de personajes que conviven en este periodo histórico, personajes que conllevan formas muy diferentes de entender la cinematografía. Por ejemplo, es muy interesante analizar que es la época de las películas de Emilio Fernández, las películas de Luis Buñuel, las películas de Roberto Gabaldón, las películas de Julio Bracho, las películas de Alberto Gaut, es decir, un sinnúmero de cineastas que van a tener sus propios equipos fílmicos, que a su vez van a ser como muy representativos de lo que es una época, ¿sí? En esa circunstancia, pues algo que me llevó en esta investigación es analizar cómo la parte política estaba muy cercana a lo artístico. Si uno analiza la cinematografía que se ve en los años 30, en la época de Lázaro Cárdenas, pues nos vamos a dar cuenta que las películas de aquellos años manejaban un mensaje de un perfil nacionalista agrarista. En la época de películas como Vámonos con Pancho Villa, El Prisionero 13, etc., ¿no? Con Manuel Ávila Camacho estamos como muy adentrados a lo que es propiamente este cine muy moralista, ¿sí? Que en muchos aspectos se convierte en un cine muy conservador, con tintes rurales, en donde todo aquello que afecte a los cánones de la decencia pues van a ser mal vistos, ¿no? En la época también de los conflictos sindicales con los gremios cinematográficos, en la época de la creación de un banco cinematográfico que apoyaba a ciertos cineastas y otros no. Con Miguel Alemán, pues recordaremos que hay mucha polémica por la manera de entender la política, el tráfico de influencias, el nepotismo. En la novela de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, quizás se acuerden que se hablaba en la opinión pública de aquellos años que Miguel Alemán y su gabinete era Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? No tengo que decir más, ¿no? Es este contexto. Curiosamente, el hijo de Miguel Alemán Velasco, veracruzanos, van a tener una compañía fílmica llamada Televoz, y pues más allá de esta construcción de esta compañía fílmica, pues se notaba la influencia política, porque, por ejemplo, dos de las grandes películas que se hacen en esta compañía, Televoz, es Dos tipos de cuidado y reportaje, que yo creo que alguna vez
hemos visto, ¿no? Las temáticas ahora cambian, ahora son de arrabales, vida nocturna, la ciudad como sede del pecado, ¿no? Acá en la parte de estas fotografías, pues aquí estamos viendo como películas muy emblemáticas de la época de oro, ¿no? Quizás para muchos de ustedes algunas de estas imágenes como que representa pues un flashazo a la memoria en términos de que digan, pues ahí se ve Marga López, o se ve Pedro Armendáriz, o se ve Jorge Negrete, o se ve Pedro Infante, y de inmediato tratamos de asociar esas imágenes con lo que nos decían esas películas, ¿no? Por ahí se ven escenas de Salud México, se ven, por ejemplo, Los Hermanos del Hierro, está La Perla, está La Mujer del Puerto, El Vampiro. Entonces se alcanza a ver un poco allá Germán Robles hasta la parte superior derecha de la pantalla, etcétera, ¿no? Pero bueno, dentro de este universo fílmico pues está Germán Valdés Tintán, que brevemente pues él nace en 1915 en la Ciudad de México, en una vecindad que hoy en día es un hotel pues bastante confortable, muy cerca de la Alameda, el Hotel de Cortés. En esa época era una vecindad, y tiene una vida muy peculiar. Su papá era vista aduanal, estas personas que están en las fronteras o las aduanas revisando que no haya contrabando, y por esta movilidad de trabajo del padre pues continuamente tienen que estar errantes, ¿no? Viven el tiempo en Veracruz, por ejemplo, en la infancia viven en el puerto de Veracruz, después se van a vivir a Ciudad Juárez, que es donde ahí va a recuperar este personaje del Pachuco al convivir con este sincretismo cultural de los dos lados de la frontera norte, y pues llega a la Ciudad de México y se va a convertir en todo un fenómeno mediático, ¿no? Aquí brevemente pues las fases de lo que es la obra fílmica de Tintán. Curiosamente a Tintán lo estereotipamos con el Pachuco, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el personaje que más cercano tenemos a la mente y que más impacto tiene en términos de vestimenta, en términos de lenguaje, en términos de actitud, pero para nada es el Pachuco que está sufriendo en Estados Unidos pues toda la irracionalidad de la intolerancia de los, pues vamos a llamar, de los agentes de autoridad en Estados Unidos. Hay que recordar que en 1943, cuando Germán Valdés llega a la Ciudad de México con este personaje, hay disturbios raciales precisamente por esta situación, ¿no? Ahorita voy a platicar un poquito más de esto. Después viene una etapa pues yo creo que su principal éxito, como él le llamaba, la tintaneada, de 54 películas, 24 con Gilberto Martínez Solares, que es su director de cabecera, que va a entender muy bien esta manera de entender el humor de Tintán. Después ya viene una etapa de decadencia de 44 películas donde él se convierte en un personaje como Patiño. Los patiños en términos artísticos son las víctimas de las bromas del protagonista, ¿no? Entonces Tintán, que era principalmente quien hacía escarnio en términos humorísticos con su siempre recordado y gran actor y gran artista Marcelo Chávez, pues ya en la etapa final pues se convirtió en un patiño. Aquí en términos de imágenes, bueno, aquí vemos algunas de las representaciones del Pachuco, con fotógrafos muy importantes de la época como Armando Herrera y Freshín Semo, que era un fotógrafo de origen húngaro. Y aquí ya viene pues esta otra etapa de pícaro urbano y parodiador. En términos de parodia, pues Tintán se burla de todo lo posible en términos de películas, en términos morales, en términos sociales. Hay películas representativas, La Marca del Zorrillo, El Revoltoso. Si estaba el cuento de La Bella Durmiente, pues él hace la película El Bello Durmiente. Si estaba La Cenicienta, pues él hace El Cenicienta. Si está de moda la película Rebelde sin causa de James Dean, él hace Rebelde sin casa. ¿Sí? Es decir, es una maquinaria de humor muy, muy interesante Tintán, pero en esta pues exagerada actividad fílmica que tiene Tintán, pues va agotando poco a poco el personaje hasta que llega un momento en que viene un declive en los años 60, años 70, en donde quizás recordemos algunas películas donde ya tiene papeles muy menores, a veces se ven muy pocos minutos. Quizás recuerdan las películas de este cómic de Chanop, donde él interpreta a Sefub, y ya como que no tenemos pues este gran personaje de los años 40 o 50, ¿no?
En el contexto que nace el personaje Tintán, pues está muy aparejado a la época de Miguel Alemán, la Unidad Nacional. Hay una fotografía histórica en donde se ve esta unidad política, a veces un tanto forzada con los expresidentes, algunos gobernadores en esta foto que están a mis espaldas. En la época del programa Bracero, que quizás ustedes se acuerden de todo lo que implica este programa en términos de lo que es la migración y toda la vejación de derechos humanos. Y esto que les platicaba, en la época de los años 40, de los disturbios raciales, los Subsuit Riots. Los Subsuit son los pachucos en términos sajones. Y aquí vienen ya las influencias de Tintán. Cat Calloway, que era una especie de cantante bastante gestual, él asume el concepto de dude, como si fuera el amigo, el cuate, aquí en términos muy mexicanos. Y Tintán como que recupera mucho de esta manera de expresarse en el escenario. Y aquí ya viene propiamente la representación del pachuco, en donde en la época del cine mexicano pues va a ser como atacado, va a ser como demonizado en muchos sentidos. Tintán va a ser atacado de manera violenta, ¿sí? Traigo aquí unas escenas de unos clips, pero yo creo que ahorita los ponemos para darle también la palabra al maestro Dani y establecer el diálogo para no emocionarme aquí con la palabra. Como que se acabó la presentación. Pero bueno, un poco lo que aquí quiero yo como comentarles es que en esta época, no sé por qué se acabó aquí la presentación, pero en aquellos años, 1943, Tintán va a ser un fenómeno mediático muy importante en la radio, en el cine, en el teatro. Normalmente se piensa que Tintán emerge de la carpa, no, él emerge de la radio en Ciudad Juárez. Él va a ser muy importante esta experiencia mediática, porque en la radio, como ustedes saben, es un medio que al no estar a la vista del público pues se permite mucho la improvisación, y Tintán esto lo va a trasladar a la cinematografía. Pues algo raro pasó aquí con la presentación, pero a ver si aquí me hacen el favor de apoyarme. Pero brevemente, para darle la palabra al maestro Daniel, hay algo muy interesante en los personajes cinematográficos. Muchas gracias. Algo muy importante de mencionar de estos personajes es cómo, con el paso del tiempo, un personaje, un acontecimiento puede tener una lectura, y con el paso del tiempo hay una transformación de esa lectura, y lo que anteriormente Tintán podía ser indecente y moral, pues hoy en día es algo como bastante reconocible y bastante empático para cualquier público, ¿no? En esa época, por ejemplo, Cantinflas, pues ahí hay un fotograma de una película que se llama El Señor Fotógrafo, donde dice: para Pachuco no hay servicio porque me caen gordos, ¿no? Aludiendo obviamente a Tintán. José Vasconcelos se mete también en la polémica, y palabras más, palabras menos, ahí viene la cita completa, pero en pocas palabras decía: ¿cómo era posible que en la Ciudad de México se esté celebrando la jerigonza tintanesca, ¿no? Caló, lenguaje coloquial, ¿no? El gran José Vasconcelos. En el medio artístico, bueno, había personajes como Jesús Martínez Palillo, que decía que ya estaba harto de Tintán. Decía: ya lo tengo a Tintán, ese Tintán ya lo tengo hasta en la sopa. Pues bien, si yo no soy cómico, él lo es menos. Ya pasaron los tiempos del húngaro con su oso por la calle, y eso y no otra cosa es él. Tintán es el húngaro y Marcelo el oso. Y para colmo de lo que llevo dicho, esto es una bellísima lengua como lo es la nuestra. Hay ataques al personaje de intelectuales, del clero y compañeros de oficio, como acabamos de ver. Aquí lo que está a mis espaldas, pues aquí hay unas partes que subrayé de una crítica en una revista que se llamaba Cinema Reporter, de Paulita Brook. Ella menciona: con tal de complacer al público sin moral, Tintán cultiva la más baja de las leperadas. Lépera es su manera de hablar y de moverse, y hasta la de estarse quieto, puesto que son léperas sus actitudes. ¿Sí? Bueno, ahí
ya no continuó, pero bueno, hasta de rumiante lo trajo, ¿no? Esa era la crítica que se hacía a un personaje que incomodaba por el lenguaje, por el sentido divertido, por el sentido de relajo. Son tantos los ataques que tiene Tintán en términos de los medios, de la intelectualidad y de otros compañeros, que él reniega del personaje. Eso que está ahí en color amarillo menciona, es una declaración de Germán Valdés de 1947. Excepto algunos casos, no oirá usted decir a nadie las tonterías que yo digo, imitando esa plaga pachuquista. Mi propósito al popularizar el tipo de pachuco no es destrozar el idioma. No hago otra cosa que ridiculizarlos, y mis imitaciones, desde luego exactas, no tienen más propósito que ese. O sea, Tintán se reniega a sí mismo por tanta animadversión que tenía. Pero hay gente que lo defiende. Salvador Novo menciona que hace más daño el lenguaje de los políticos que el lenguaje de Tintán, por ejemplo. ¿Sí? José Revueltas, el gran José Revueltas, también menciona que Tintán le sirve mucho para entender o para tener una interlocución con el mexicano que está en Estados Unidos padeciendo las vejaciones de la cultura estadounidense, ¿no? Él, por ejemplo, en una parte dice: como yo había visto con prejuicios a Tintán, me sirvió para conocer mejor el problema idiomático, por lo cual me pareció muy bien la introducción de esa corriente, no debido a una actitud conservadora respecto a las tradiciones lingüísticas del español, sino porque me resultaba necesario hacer frente a esa psicología del idioma, ¿no? O sea, José Revueltas va más allá de lo que es propiamente la dinámica de Tintán. Hay una derivación en la época de oro del cine mexicano con lo que se llamaron los tarzanes o cinturitas, ¿sí? Que van a tener como una derivación también de lo que es el pachuco tintanesco. Tintán en El Rey del Barrio, quizás ustedes se acuerden cómo explota su banda. No es propiamente un pachuco, pero sí se asocia a estos galanes de barrio. Quizás se acuerdan de Rodolfo Acosta, este gran actor villano del cine nacional, en donde aquí hay unas fotografías en películas como El Suavecito, Víctimas del Pecado, etcétera, etcétera. Yo ahorita aquí le doy una pausa para darle la palabra al maestro Daniel, porque aquí hay otros aspectos ahorita también a considerar. Muy bien, doctor, muchas gracias. El maestro Daniel Méndez Vivanco es licenciado en Pedagogía, tiene maestría también en Pedagogía y en programas de actualización y formación continua. Ha realizado los siguientes estudios: Teología, Historia de la Iglesia, Historia de las Religiones, Religiones Comparadas, Historia, Filosofía y Letras. Como docente ha participado en la Universidad Pedagógica Nacional y en el Subsistema de Educación Media Superior del Estado. Actualmente realiza investigaciones históricas, culturales y sociales de carácter educativo, lo cual lo obliga a pasar la mayor parte del tiempo dedicado al estudio y a la lectura de contenidos intelectuales. Ha sido analista político ante diferentes medios de comunicación como radio, televisión e internet. También dedica gran parte de sus actividades al estudio de la política cultural del país y del Estado en su relación con el mundo actual. Colaboró para la radio y la televisión por internet Las Voces del Pueblo, y colaboró también para la radio y la televisión por internet Zona en Construcción. Actualmente es integrante del Consejo de la Crónica del municipio de Jalapa. Bienvenido, Daniel. Un aplauso, por favor. Bueno, me parece muy bien la entrada que ha hecho nuestro invitado, el doctor Jorge, y les quiero comentar que en aras de ir teniendo esa relación íntima sobre lo que estamos exponiendo, pues nos hemos puesto de acuerdo para que vayamos en apartados. Y lo que en estos momentos queremos recalcar es cómo surge el personaje que ha hecho la introducción del doctor Jorge. En el caso de un servidor, para tener esa continuación, bueno, lo que me complace mucho al estar aquí, y se lo comentaba yo a los invitados, que hemos tenido esa sintonía de pensamiento, es ironizando y con una gran satisfacción puedo decir que, caray, cómo es el paso del tiempo, porque
lo que de chamacos, en el caso sobre todo de un servidor, a mí me toca ver, y los que están aquí presentes mayores lo van a recordar también. Yo soy una generación que me toca ver la llegada como chamaco de la televisión. Recuerdo muy bien en mi casa, en la casa paterna de Huatusco, cuando llegó por primera vez mi padre con un televisor marca Philips, en donde las imágenes se veían en blanco y negro. Y es hasta 1970 cuando mi padre trae una televisión marca Philco a color, y lo primero que vamos a presenciar es el Campeonato Mundial de Fútbol en México, la inauguración del partido inicial e inaugural fue México-URSS con un marcador 0-0. Entonces, pues ver la televisión como chamacos nos permitió adentrarnos a esta generación de cómicos que ya venían de la época dorada del cine mexicano. Es el caso de Germán Valdés Tintán. En esa introducción histórica, en esa semblanza que hizo el doctor Jorge, yo lo que quisiera agregar es esto: cómo surge, si partimos del hecho de que Tintán surge del medio radiofónico y no de la carpa, pero sí también yo me atrevería a decir que me toca llevar a cabo algunas escenas en las carpas, las pocas que llegaron a quedar en la Ciudad de México, y eso provocaba celo de algunos cómicos. Aquí quiero contestar a la pregunta de ese esquema que nos hemos hecho: ¿cómo surge la denominación, el mote de Tintán? Ya ha quedado grabada una grabación, válgase la redundancia, ha quedado construida o permanecida la grabación de un personaje que me parece central. Yo lo resumiría de la siguiente manera: el mote de Tintán tiene dos historias. Voy a ser muy rápido en describirlas. Una primera versión dice que la atribuyen a Monterrey, estando en Monterrey, en una estación de radio. Había un programa dedicado a Agustín Lara, y entonces ese locutor, junto con la presencia, porque se había contado con la presencia de Agustín Lara, pues no estuvieron presentes y hubo que cubrir esa sustitución. Entonces se llamó a Germán Valdés, que él ya venía teniendo un programa de radio que se llamaba algo así como La Fábrica de Sueños o Construyendo Sueños. Y entonces el empresario le dijo que tenía que sustituir a esos personajes, al mismo Agustín Lara y al locutor, en la estación de radio. Que entonces él se especializó muchísimo en hacer sketch, y como tenía una formación jazzística, hizo un sketch musicalizado en el que expresó algo así de que: amigas y amigos, esta es la hora de tin, tin, la, y ahí se agarró como 15 minutos haciendo el cambio de voces, y que eso provocó que empezara a denominarse Tintán. Voy con la segunda versión, que es la más completa, la que yo considero más completa, y es la que más me gusta. Existe una grabación, decía yo hace un momento, que ha quedado perenne en el internet o en la internet, de un programa que tenía Jacobo Zabludowski, que conducía, y el productor era el hijo de Jacobo Zabludowski, Abraham Zabludowski, y se llamó Contrapunto. Ese programa duraba toda la semana, y a lo largo de esa semana trataban un tema en especial. En una ocasión se dedicó ese programa a analizar la personalidad y la trayectoria de Germán Valdés Tintán. Estuvieron como invitados, moderando en esa ocasión no estuvo, no sé por qué razón, Jacobo Zabludowski, que no pudo estar,
y entonces moderó a Abraham Sabludowski, su hijo. Y estuvieron como invitados Manuel Valdés, el Loco Valdés, que es uno de los hermanos de Germán Valdés, que vive, hasta la fecha vive, tiene en estos momentos, lo acabo de ver hace unos días en una entrevista, tiene 89 años de edad Manuel Valdés. Y estaba también un hijo de Germán Valdés Tintán, estaba la esposa de Germán Valdés, que formaba parte de un trío que se llamaban las Hermanas Julián. Ahí también habría que hacer toda una explicación, que es un grupo de artistas, son 3 artistas mujeres que me fascina cada vez que las escucho. Las otras hermanas pues eran las cuñadas de Germán Valdés, Rosalía, que era la que requinteaba. Allí estaba en el programa, estaba Walt Rubinsky, y voy a mencionar el personaje especial de esa grabación, que es el que nos va a esclarecer muchísimo cómo surge el mote, la denominación de Tintán. Me estoy refiriendo a Paco Miller. Y Paco Miller narró que en una de las giras que se hacían, porque en ese tiempo se acostumbraban las caravanas artísticas, y se hizo una caravana artística invitado obviamente por Paco Miller, Germán Valdés, fueron a Perú, y en Perú, así lo dijo Paco Miller, en Perú un amigo de él que los había invitado para entrevistarlos en ese programa radiofónico no pudo estar, y entonces quien lo sustituyó tenía un vaso con medio vacío, así que como aquel comercial, un vaso medio vacío y otro medio lleno, un vaso medio vacío y otro vaso medio lleno, parafraseando ese comercial, y que pegaba con el lapicero los vasos, y que los vasos hacían tin tan, y empezó a mencionar quiénes eran sus invitados: Paco Miller, Germán Valdés Tintán. Empezó la entrevista, empezó a hablar sobre su trayectoria, y en ese desarrollo del programa le dijo Paco Miller: oye, ¿te fijaste cómo se dio esa sintonía en la entrevista? Y me quedé pensando, Germán, de que tú tienes que ser Germán Valdés Tintán, porque antes ya se habían dado denominaciones. Aquí tengo de La Chiva, Topillo Tapas, Tintán, el Pachuco de Oro, el Mijín, el Muchachón. Pero ahí Paco Miller dice: yo pienso que tú debes ser Tintán. Ahí está tu presentación artística. Y me acuerdo que Paco Miller lo imitó muy bien, porque no sé si han visto en las películas de Germán Valdés, como todo lo que sucede en la familia Valdés, ellos son muy histriónicos, sobre todo hablan mucho con la gesticulación. Dice que le hizo Germán Valdés: no me digas eso, por favor. Se llevó la mano al rostro. Era muy característico de Germán Valdés. Entonces, a raíz de eso se quedó ese mote, pero le agregó, le hizo un comentario. Le dijo: yo creo que vas a tener que contar con una pareja artística. Ahora me vas a agregar una pareja artística, sí. ¿Y quién va a ser? Y le mencionó a su carnal, aunque así lo llamaría posteriormente, su carnal Marcelo, o sea, carnal que viene del hermano Marcelo. Y yo quiero hacer una labor de justicia en esto que voy a comentar. La luz de Germán Valdés Tintán es tan fuerte, ha brillado tanto, que siento que ha opacado a su carnal Marcelo. Y debo decirles que todos los guiones que se hacían y que ellos intervenían para sus presentaciones artísticas, estos guiones eran hechos por Marcelo Chávez, como era su nombre. Lo mismo la musicalización. Hay dos ejemplos de esas musicalizaciones: el famoso Guatatira, Guatatira. Ahí
y eso lo saltó a la fama a Germán Valdés, el autor de eso, Marcelo Chávez. Y cuando la televisión en México, en esa década de los 60, va a aparecer, hay una presentación, existe esa grabación, hay una presentación donde Mauricio Garcés, y la imagen se ve como si fuera un cinescopio así de laboratorio todavía experimentado. Mauricio Garcés dice algo así como, hace alusión que hay un invento, estamos inaugurando este invento, la maravilla de la televisión. Dice una serie de definiciones sobre lo que es la televisión para que el público que empezaba a ver eso se familiarizara, y de repente parece que lo estoy viendo, dice Mauricio Garcés, todo bien ataviado en un traje de etiqueta. Y ahora, señoras y señores, que se abra el telón. Y al abrirse el telón, aparece, como en esa fotografía del Pachuco, que la tenemos también aquí en el trabajo que ha tenido el doctor. Esta es una imagen que yo he traído de mi galería personal allá de Huatusco. Aparece Tintán, y ya lo habíamos visto ahí, hace un sketch. Con eso va a abrir la televisión, con un sketch que ya venía y ya se había aparecido en una película, a ver si recuerdan esa película, donde su papá le reclama, le dice algo como, ¿sabes qué? Eres un bueno para nada, no trabajas, tienes que aportar algo aquí a la casa, y lo regaña cuando está observando un ensayo en lo que es la fonética, que era maravilloso Germán Valdés Tintán, y ahí Germán Valdés Tintán inicia con el tunda, 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 y ahí se va el juego de voces. Cuando termina eso, el actor que hace el papel de su padre le dice, tunda es la que te voy a dar. Muy bien todo eso, pero tunda es la que te voy a dar porque no estás trabajando. Bueno, ese sketch, pero más completo y más profesional, lo hace Germán Valdés en ese primer programa con el que se inaugura la televisión en México. Y al final de ese sketch hace una voz más aguda, es algo así como que era tan característico de Germán Valdés. ¿Qué tengo aquí que agregar? Otra cosa que me parece importante en el terreno etimológico. No olvidemos que el pachuco, la figura del pachuco es una figura generacional, producto del fenómeno transcultural de los migrantes, en este caso los mexicanos que están en los Estados Unidos de América, y que la vestimenta, en algunas veces la corbata, a veces sin la corbata, el saco, el pantalón bombacho, el sombrero, es como un síntoma de informalidad, y que obviamente para las ligas de la moral que existían en aquel tiempo representaba una osadía, y venían reacciones de personajes, de personalidades como las que ha ejemplificado el doctor. El pachuco lo vamos a ver no nada más en la presencia física de la moda que va a imponer Germán Valdés, ya hay algo que se empieza a generalizar. Había un programa en esos momentos, a ver si los adultos que aquí están me pueden ayudar a recordarlo mentalmente. Era un programa, un concurso de baile, en el que en ese concurso de baile estaban como animadores, pues ni más ni menos que el cantante Antonio Badú, que era intérprete de Agustín Lara, compadre de Mauricio Garcés, y lo acompañaba en la parte femenina de esa conducción la cantante Mona Bell. Y si nosotros observamos esos programas, que hay grabaciones de eso también, vamos a ver que los concursantes llevan, la gran mayoría, los varones, llevan un traje parecido al del pachuco. Termino diciendo en esta primera intervención que pachuco, entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Es una derivación, es una construcción conceptual que primero viene, hemos escuchado pachocha, que lo hemos atribuido a dinero,
pero que proviene de Pachocho, y el Pachocho después se fue derivando en Pachuco, y Pachuco es aquella persona, aquel individuo medio débil, medio enfermizo, pero que tiene una característica fundamental: es flojo, no sabe trabajar. Excelentes reflexiones. Yo quiero abundar un poco en el tema de la cinematografía, es decir, lo vamos a ver en una evolución de una gran cantidad de películas que se han mencionado aquí. A criterio de ustedes, ¿cuáles son las películas que tienen mayor profundidad en cuanto a su contenido y desde luego a la caracterización que las doctor tienes justamente no? Sí, curiosamente no nos pusimos de acuerdo con la pregunta. Hay una película que yo creo que todos en algún momento, si no hemos visto, la hemos escuchado, que es El Rey del Barrio, que para muchos críticos de cine es considerada la mejor película cómica de toda la historia del cine nacional. Y en esa película, bueno, aquí están viendo este contexto de José Emilio Pacheco, de las batallas en el desierto, de cómo en esa época nos modernizábamos incorporando a nuestra habla términos que primero habían sonado como pochismos en las películas de Tintán y luego insensiblemente la mexicanizaban, ¿no? Bueno, viene esta gran novela de José Emilio Pacheco. Pero hay una película donde este personaje que está aquí a mis espaldas, Gilberto Martínez Solares, va a tener una gran virtud: va a despojar este acartonamiento que de repente se visualizaba en Tintán con su anterior director, que era Humberto Gómez Landero, con el que hace 5 películas con el personaje recurrente, el Pachuco, y lo va a ir despojando gradualmente de este estereotipo para volverlo en un primer momento un pícaro urbano y después, lo que mencionaba, un parodiador de todo lo parodiable, ¿no? En este sentido, algo que caracteriza a Tintán en muchas de sus películas es algo que yo llamé desdoblamiento de personajes. Es decir, en esta película, por ejemplo, del Rey del Barrio, Tintán es un ferrocarrilero, ¿sí?, pero que también se desdobla en distintas identidades culturales, como el niño de pecho, a lo mejor se acuerdan de este personaje que se pone a bailar ahí en una fiesta, está la fotografía, como un pintor de brocha gorda muy estilizado que se llamaba Gastón Touché, o como el profesor de ópera italiano de Vitola en una de las escenas más emblemáticas de toda la historia del cine nacional. Aquí traigo precisamente una escena de Tintán para que vean esta maquinaria de humor bien interesante que tenía junto con su director Gilberto Martínez Solares. No se puede. Bueno, es que es una escena como muy simpática de la película El Rey del Barrio. Lástima que no se puede ver. Déjenme ver si se puede ver otra. A ver, creo que sí. Sí, tengo otras primas, pero estas son las ovejas
se ve la escena previa, pero ahí está contando la historia de una prima que da un mal paso, pero lo hace de una manera muy divertida. Hay que entender el contexto. En esa época, la peor situación que le podía pasar a una mujer era precisamente una situación de este tipo, y Tintán, en vez de hacer todo un drama como era representativo del cine de la época, se burla de esa tragedia para tratar de conquistar a la muchacha, ¿no? Esto es algo que no se veía en el cine de la época de oro, en términos del disfrute, del goce, de la diversión, ¿no? Un poquito en ese contexto, desde el plano filosófico, hay un grupo que se llama el Grupo Hiperión, encabezado por Leopoldo Sea, y dentro de todos estos, Luis Villoro, dentro de todos estos filósofos había un personaje llamado Jorge Portilla, que va a ser una colección de ensayos que después van a recopilar varios de sus amigos, y cuyo libro se titula La fenomenología del relajo, en donde se habla que algo que caracteriza al mexicano es este sentido de relajo. ¿Qué es el relajo? En pocas palabras, divertirse simplemente por el gusto de hacerlo. Y Tintán es eso, es la enseñanza principal de Tintán, de divertirse a costa de todo lo que sea. Tintán nunca busca revolucionar el cine mexicano, él simplemente entiende que si él se divierte actuando junto con su equipo fílmico, el público se va a divertir, ¿no? Cuando cuenta la historia de la prima, por eso aquí había puesto estas películas del Indio Fernández, él cuenta la historia de la prima con títulos de las películas del Indio Fernández, burlándose del gran Indio Fernández, que era el director más connotado. Esta película para mí es, a propósito de la pregunta del maestro Vicente, para mí pues es el mejor ejemplo de un cine que busca burlarse en términos de lo que estaba sucediendo políticamente en el contexto alemanista. Tintán es un ferrocarrilero. Al inicio de la escena que vimos, se acordarán que choca Silvia Pinal con él y dice siempre chocando como buen ferrocarrilero. Había toda una animadversión hacia el gremio ferrocarrilero porque era un gremio muy combativo. Esta película es del 49. 9 años después se da la gran movilización de Demetrio Vallejo, Valentín Camba, todo lo que sabemos de lo que fue el movimiento ferrocarrilero. Y esta escena, que ojalá que se pueda ver, esta es muy representativa. Ahí se ve el carnal Marcelo, se ponen ahí a tomar. Marcelo es un policía, Tintán es un ladrón que no le sale ningún golpe, nada más explota su banda. Pero lo que mencionan aquí es muy interesante, ojalá que sí funcione. Híjole, no funciona, lástima. No. Bueno, es que en ese clip que traía, ya saben esa frase que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, y Tintán y Marcelo empiezan a declararse verdades entre ellos. Le dice Marcelo: yo soy el policía que te estaba siguiendo para atraparte, pero como ya te veo que eres tan buen padre, tan buen ciudadano, te doy permiso para robar. Y Tintán le dice: mire lo que son las cosas, yo ya que me había propuesto andar por el buen camino, viene la justicia y me da permiso para robar. Y le dice Marcelo: robe, así son las cosas aquí. Y le dice Tintán, como para minimizar la afirmación, porque era una afirmación fuerte para ser. Y Tintán dice: aquí y en todas partes. Y Marcelo, lástima que no se ve la escena, pero aquí en la fotografía se ve. Marcelo dice: no, más aquí. Mire nada más cuánto ratero millonario anda por ahí suelto. Y entonces ahí hay un fenómeno bien interesante en términos teatrales, en términos cinematográficos, que es la ruptura de la cuarta pared, que así se le llama, ¿no? Es decir, el artista interactúa con el público, como si realmente ahí en la pantalla estuviera viendo Tintán, que ahí estuvieran los alemanistas sentados diciendo: miren nada más cuánto ratero millonario anda por ahí suelto. Tintán dice: híjole, perdónenlo, está tomado, ¿no? Y empieza ahí a bromear, ¿no? Como si los alemanistas se fueran de la sala y dijeran: Tintán, no se vaya, espérense, está tomado, no le hagan caso, ¿no? Y Marcelo: déjelo que se vaya, ¿no? ¿Sí? Entonces es una película que, más allá del sentido de entretenimiento, tiene como muchos mensajes políticos críticos, y esto es algo como muy importante, ¿no? Como que en muchos momentos el cine de Tintán, sin proponérselo en un sentido disruptor, sino en un sentido de divertimento, hay un choque en términos de lo que estaba pasando en
términos de los valores tradicionales, en términos de las instituciones, en términos de la moral, en términos de la familia, ¿no? Entonces, bueno, ahí por ejemplo en la foto del medio es una escena de La marca del zorrillo, donde están torturando a Tintán y dice: no me estiren que no soy presupuesto. ¿Sí? O hay una, a ver si aquí se alcanza, ojalá que este sí funcione. Esta es una escena del Ceniciento, pero dura muy poquito, nada más, ojalá que se escuche. Sí se alcanzó ahí, ¿no? Se pone a rezar y de repente se oye un rayo y dice: y retiembla en su centro la tierra. Se mete con el himno nacional, ¿sí? Que para esa época, desde los parámetros de la censura, era algo que podía acabar con la carrera de Tintán. Y ahí vale esta idea de que muchas veces se minimiza el humor, ¿sí? No se le toma en cuenta, y por eso pasó esta cuestión, ¿no? Y bueno, yo aquí le doy otra vez la palabra al maestro Daniel, porque aquí viene otra conexión con Huatusco. Muy bien, gracias, doctor. Cabral. Sí, efectivamente, lo que platicaba yo al inicio de mi intervención, de que como uno ha pasado el tiempo y uno no se imagina, también se lo he comentado a Vicente Espino, resulta que ahora nos convertimos en testigos de la historia, porque ahí estuvimos, ¿no? Además no me vayan a decir viejitos, por favor. En ese tenor de ideas viene algo importante. Bueno, cuando se hablaba de las facetas en la personalidad de Germán Valdés, ahí tienen, precisamente el doctor decía, es aquella faceta del galán, es esa fotografía que podemos apreciar, y en las películas, sobre todo de la época dorada, como la del Rey del Barrio, resulta que la mayor parte de las ilustraciones de las películas pues fueron hechas por un paisano mío que seguramente han escuchado hablar de él, Ernesto El Chango García Cabral, maestro de varios caricaturistas de México y con un reconocimiento internacional. Él recibió en un inicio subsidios de los funcionarios de gobierno para tener becas en el extranjero, pero también va a ser castigado por ejercer la libertad de expresión. Citaría yo un solo ejemplo. Es famosa esa caricatura cuando retrata a Francisco I. Madero, así pequeñito, sentado en la silla presidencial, y el mensaje es algo así como: qué grande le viene la silla a Francisco I. Madero. Y es ahí cuando tiene que salir al destierro, al exilio. Varias veces ocurrió esa situación y hay políticos que lo van a proteger, como el caso de Isidro Fabela, y eso le va a permitir a Ernesto García Cabral tener una consolidación de su formación artística en lo que se refiere y al arte de la caricatura en Francia, su temporada en Francia, y la otra su temporada en Argentina, otra parte en España. Entonces hay películas que él va a ilustrar, así como también va a ilustrar anuncios de medicamentos, estoy pensando el caso de los laboratorios Mayer. Ahí él también hace las ilustraciones. En la película El Rey del Barrio, que citaba el doctor, esa es una ilustración de Ernesto García Cabral, y otra en esas parodias que hacía Germán Valdés de temas clásicos, una película que se llama Sinbad el Mareado. Ahí también Ernesto García Cabral hace la ilustración. Ernesto García Cabral fue muy amigo de Germán Valdés, y lo que he ido investigando y he obtenido como información, aparte de que me llevo muy bien pues con la familia de Ernesto García Cabral, conocí a la viuda, conozco a los hijos, sé de buena fuente que esa amistad se traba porque había afinidad en el plano artístico. Esta es una faceta poco conocida de Ernesto García Cabral. Ustedes deben saber que Ernesto García Cabral aparece en varias películas también.
quizá no como figura protagónica, pero aparece. Aparte de ello, su inclinación hacia la música, hacia el canto, y también era un ferviente practicante de la lucha grecorromana. Cuando Huatusco va a cumplir 75 años de haberse erigido como ciudad, son invitados varios artistas. Aquí yo traje una fotografía donde se aprecia en la casa de Ernesto García Cabral en Huatusco. La fotografía es la que estamos viendo aquí en el encristalado, y cuando termine esta exposición me gustaría que se acercaran a verla. Ahí, eso es en Huatusco. Funge como anfitrión Ernesto García Cabral y tiene a dos invitados, Mario Moreno Cantinflas, que está en medio, y el otro, pues ni más ni menos que al músico, poeta, al flaco de oro, Agustín Lara. Ellos amenizaron a la gente primero en un público abierto en el Parque Zaragoza, y después en un ámbito más cerrado en el famoso Teatro Solleiro de aquella época, y que ahora se ha reabierto. Quiero también manifestar que en esas películas hay algo que me parece muy importante. Cuando el doctor señala que había señalamientos, a su vez calificaciones despectivas o denostaciones de algunos cómicos y personajes de aquella época, tampoco considero, desde mi punto de vista, que esas calificaciones despectivas fueran justas, porque doy un ejemplo. Marcelo Chávez, su carnal Marcelo, él, cuando Paco Miller lo va a invitar para que sea su pareja, pues estaba actuando al lado de Mario Moreno Cantinflas, y es Mario Moreno Cantinflas quien va a dar la autorización, porque lo hemos comentado con el doctor Mario Moreno, era una personalidad que decía, bueno, esto sí lo voy a autorizar si es que no rebasa mi presencia artística, y lo meditaré, y si no, no lo autorizo. Bueno, Mario Moreno Cantinflas autoriza para que Marcelo Chávez pase a formar parte como pareja de Germán Valdés, como sucedió también con aquella pareja, se acordarán ustedes de Manolín y Chilinsky. Chilinsky, antes, ¿dónde lo íbamos a encontrar? Y también, qué ironías, ¿no? Hay como un parangón, un paralelismo. Chilinsky era el que hacía los libretos, los guiones de esos diálogos y de lo que cantaban Manolín y Chilinsky. Y Chilinsky había sido patiño de Mario Moreno Cantinflas. Y cuando es tan grande la personalidad de Germán Valdés Tintán, en su brazo extensivo solidario hacia sus compañeros artistas, que nos vamos a encontrar con películas. Estoy pensando una película que me gusta, hay dos que me gustan mucho, son varias, ¿no? Pero dos de esa época que me gustan mucho. La primera se llama Dos fantasmas locos. Allí comparte los créditos, el escenario, con su hermano Manuel Valdés, el Loco Valdés, y con una pareja cómica que en ese momento se constituye como pareja cómica. Es un ensayo, un experimento que autoriza Germán Valdés, y sale muy bien esa pareja cómica de Adalberto Martínez Resortes y Antonio Espino Clavillazo. Y luego también hubo una participación, esto es interesante que lo escuchen. Primero, cuando estaba la pareja de Viruta y Capulina, hay varias películas donde van a actuar Marcelo Chávez y Germán Valdés al lado de Viruta y Capulina. Y el reto que se impone, hay una película que se llama La Odalisca número 13, que es a color. Y ahí Germán Valdés, lo que he estudiado, Germán Valdés le va a decir a Viruta y Capulina, vamos a imponernos un reto. En esa película, tú, Viruta, vas a ser la pareja mía artísticamente, y Marcelo Chávez con Gaspar Enaine Capulina. Y se hace la película, y la película
que ha quedado como plasmada para la historia con esa experimentación en que no salió mal el experimento. Otra película más con Viruta y Capulina, que es de vaqueros, del género western, en el que comparten los créditos con Viruta y Capulina. Y el gesto que me parece importantísimo, humanitario, humano, sensible, solidario de Germán Valdés. Cuando se separan Viruta y Capulina, y pues esa separación jamás conoció la reconciliación, porque terminaron peleados con un gran resentimiento, sobre todo por parte de Marco Antonio Campos Viruta. Ese resentimiento y ese pleito se fue hasta la muerte. Hubo intentos como el de Raúl Velasco de reconciliarlos, pero no se pudo. Entonces había un programa en esa década de los 60, en la parte ya final de la década de los 60, que hacían Viruta y Capulina, que se llamaba Cómicos y Canciones Adams. Y el conductor de ese programa era León Michel, el que los presentaba. Se da el pleito de Viruta y Capulina y se presenta la otra semana en que ya no son pareja, pero el programa tenía que continuar. Y es entonces cuando Germán Valdés le presta a Marcelo Chávez, a Capulina, para que lo arrope en ese programa que estaba pendiente. Y allí está entonces la grabación en la que vamos a ver a Capulina solo, dice León Michel, y ahora vamos a presentar aquí al campeón del humorismo blanco, Gaspar Enaine, Capulina, y les voy a decir el libreto es hecho por Marcelo Chávez, y el elenco artístico, Angelita Castani, que era la esposa de Chabelo, de Javier López Chabelo, Fabricio, que era un cantante de rock, familiar de los hermanos Gil de Misantla, y la orquesta de Gustavo Pimentel. Y también vamos a ver ahí a un luchador, o sea, practicante de la lucha libre, que salió en escenas de todas estas parejas artísticas de ese momento, que se llamaba Frankenstein, que era un pelón. Y es así como se realiza ese programa, gracias al gesto de Germán Valdés Tintán. No, hombre, pues excelente. Creo que es una tarde en la que estamos aprendiendo y recordando innumerables personajes del cine que, como han señalado, nos tocó a muchos ver en nuestras televisiones, desde la blanco y negro hasta las de color, ¿no? Sin duda alguna, y que, bueno, la intención precisamente es abrir un debate también con ustedes para escuchar sus opiniones, sus participaciones antes de que cerremos. Lamentablemente los tiempos pues siempre nos van correteando, nos van llevando de la mano. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Si me permites agregar algo, Vicente, mientras nuestros amigos aquí del público que nos está escuchando, me parece muy importante que también tengan en mente esto. En esos 75 años, Cabral invitó a Germán Valdés Tintán a estar también para que participara en la programación artística del Teatro Soleil. No sé cuál fue el motivo por el que Germán Valdés Tintán no pudo estar presente, acompañando a Mario Moreno Cantinflas, a Agustín Lara y a el samurái de la canción Pedro Vargas, que también estuvo allá en Huatusco. Esa es una línea de investigación en la que estoy fuertemente metido, porque tengo que saber por qué Tintán no pudo estar en esos momentos en Huatusco en la celebración de los 75 años de haberse elegido como ciudad. Bien, ahora sí vamos a escucharlos en las preguntas que quieran hacer. Maestro Ángel, ¿ustedes también? Podríamos decir que Germán Martínez no tuvo padrino político como lo tuvo Cantinflas Tintán, como lo tuvo Cantinflas con los Ávila Camacho. Bueno, yo pienso que Germán Valdés es un fenómeno muy interesante en términos de
de una época, ¿no? Hace un momento el maestro Daniel hablaba de la importancia de las caravanas artísticas, y muchas veces el azar es lo que llevó a Tintán a ser la figura de la magnitud que todos conocemos. Él se encontraba en Ciudad Juárez, en la XCJ, había un programa que se llamaba El Barco de la Ilusión, en donde continuamente hacían improvisaciones de personajes, de temas diversos, ¿no? Y como en ese momento estaba muy fuerte el tema de los disturbios raciales, el personaje que representaba ahí Tintán en ese momento era el Pachuco Topillo. Investigaciones allá en Ciudad Juárez de Héctor Noriega dicen que se llamaba el Pachuco Topillo nada más. Después de vino en el Pachuco Topillo Tapas, pero él dice que la prensa de esa época era el Pachuco Topillo. El topillo en términos pachucos alude a aquella persona que hace trampas, que es un poquito tranza, que busca aprovecharse de los demás, ¿no? En el contexto del cine de la época de oro estaba un personaje, hermano de Pedro de Urdimalas, que se llamaba Topillo también, y pues para que no se repitiera esta situación de una especie de imitación o de plagios que Paco Miller decide ponerle Tintán a Germán Valdés, pero no, para mí fue una cuestión de azar. En esta caravana artística se comentaba que esta inercia de conjuntar a Marcelo y a Tintán, pues en distintos estados no entendían muy bien el humor de Tintán, precisamente por esta cuestión del Spanglish, ¿no? Ya poco a poco el tema musical, esta canción de Guata Tigra, toda esta canción porque es trabalenguas, ahí hay una, pues vamos a llamar una confluencia artística impresionante de Tintán y Marcelo, y eso es lo que va a darle mucho éxito en términos de un espectáculo de teatro o de radio, ¿no? Y esto pues se va a trasladar al cine. Su primera participación en el cine es haciendo un sketch pachuco y cantando esa melodía. Entonces eso tiene un gran éxito, ¿no? Alfonso Arau en alguna entrevista decía que Marcelo funcionaba como una especie de intérprete o de traductor a los pochismos de Tintán, ¿no? Pero hay una confluencia muy interesante, pero no, en términos de padrinazgos, no, para mí esa es una de las pruebas en donde el talento que emergía pues podía ser de una manera azarosa y de repente triunfar o perderse, ¿no? Un fenómeno muy similar al de Germán Valdés es Eulalio Gutiérrez Piporro, ¿sí? Él también viene de la radio, perdón, Eulalio González Piporro, él viene de la radio, y Arturo de Córdoba es otro ejemplo, pero era como algo como muy significativo de la época, ¿no? Aquella persona que triunfaba en la radio o en el teatro, pues muchas veces se trasladaba al cine. Esa era un poquito la inercia, ¿no? Me parece, la pregunta que hace Ake Rafael, el maestro, me parece muy interesante, porque yo puntualizaría lo siguiente. En el desarrollo de ese programa de Contrapunto, cuando surge la pregunta de cómo apareció el mote de Tintán, Abraham Sabludowski se voltea porque tiene a Paco Miller a su lado izquierdo y le dice: con que usted inventó a Tintán, así se lo dice. Entonces Paco Miller responde: bueno, no tanto como inventarlo, pero sí me considero su descubridor, el constructor y la proyección del artista. Sí considero que he contribuido a eso, dice Paco Miller, y ahí se suelta narrando esa historia. Esa es una. La otra, si nosotros revisamos aquí como las notas que yo tengo, en donde presentan a Germán Valdés como cantante, cómico, y dice en una parte de aquí de los datos, actor de televisión. Bueno, cuando yo veo, hasta lo tengo subrayado, actor de televisión, me quedo pensando y digo, en la televisión no tuvo ya mucho tiempo de participar en la televisión, pero sí podría yo expresarles que hay un padrinazgo para que él participe en la televisión, porque había una amistad a través de Paco Miller que se centra con Emilio Azcárraga Vidaurreta,
que es el patriarca de la hoy empresa Televisa y que había sido el impulsor, el creador de lo que hoy conocemos como sistema Radiópolis, XCW, y después Telesistema Mexicano. El creador de eso, Emilio Azcárraga Vidaurreta, es el que lo va a autorizar para que participe en televisión. Puedo decirles, tengo muy bien presente el hecho de cuáles son esos programas de televisión, los pocos programas de televisión donde participa Germán Valdés Tintán. Uno de ellos es teniendo Germán Valdés, es en blanco y negro el programa, teniendo como su patiño a Héctor Lechuga, orizabeño. Ahí en ese programa hay una escena donde, por cierto, le dice Lechuguita, Lechugón, como así se refería Manuel Loco Valdés a Héctor Lechuga. Es un diálogo, un pequeño diálogo de la escena donde dice Germán Valdés: mira, te voy a presentar al más Lorenzo de todos los Lorenzos de mis hermanos, que es Manuel Valdés, y aparece ya Manuel Valdés y tienen ese diálogo. Después, Manuel Loco Valdés, en esa década de los 60, con las imágenes en blanco y negro, tuvo dos programas, uno que se llamaba Operación Jajá y la otra Variedades del Mediodía. En Operación Jajá, que es el primer programa que hace Manuel Loco Valdés, en blanco y negro, era en la noche. Cada vez que desarrollaba el programa tenía un invitado especial y allí tiene a Germán Valdés Tintán y participa Germán Valdés, canta, me acuerdo que allí canta con una guitarrita así pequeñita y hace un sketch también sobre el sueño, y Manuel el Loco Valdés está acostado en un sillón y eso le dio la vuelta a las noticias y al mundo. Dice la parte de la canción que está Tintán interpretando. Y entonces mi amigo se fue durmiendo y se fue durmiendo y el Loco Valdés empezó a cerrar los ojos y Manuel el Loco Valdés se durmió. Y Germán Valdés dijo: ah, caray, sí se durmió. Otra de las apariciones es la penúltima aparición en televisión de Germán Valdés. Allí ya se ve bastante el efecto, el avance de lo que lo llevaría a la muerte, el cáncer de páncreas. Fue con esa serie que a veces se acuerdan de ella, Los Beverly de Peralvillo. Y la última aparición en televisión fue en el programa de su hermano Manuel el Loco Valdés con la televisión a color, el show del Loco Valdés, que era en la noche. Y ahí recuerdo ese programa, me tocó verlo cuando Manuel el Loco Valdés interrumpe su programa, lo inicia y dice: no me voy a quedar, es el año de 1973, y dice: mis amigas, mi familia, decía eso, mi familia, no me voy a quedar en el programa porque hoy ha muerto mi hermanito Germán Valdés, yo no puedo llorar. Y así, me cuesta trabajo llorar, pero me voy a ausentar del programa, se quedan en la compañía de mi compadre Sergio Corona. Esos son los programas de televisión. Entonces, ¿qué podría yo decir en padrinazgos? En televisión, Emilio Azcárraga Vidaurreta, y también sé que intervino Luis de Llano Palmer, el papá de Julissa, que era un productor importante de televisión. ¿Alguna intervención? ¿Alguien desea así, maestro? Ojalá nos llegue, ¿no? Sí, gracias. Ahí va yo. Pues dos preguntas, ¿no? Una que siempre me ha quedado la duda, bueno, agradecer la presencia de ustedes dos, ha sido muy gratificante escucharlos, escuchar a Tintán también, ¿no? Pero siempre tengo una duda, ¿qué tanta relevancia tiene este Tintán cantante, ¿no? A veces como que el Tintán visual del cine, de la televisión, como que está muy presente, ¿no? Pero el Tintán cantante, ¿no? Como que siempre me ha quedado la duda en esa época histórica, qué tanto impacto tuvo, ¿no? Qué tanto presencia, ¿no? No recuerdo qué canción, pero alguien decía que nadie la cantaba mejor que Tintán, ¿no? Entonces, esa es una de mis dudas. Y la otra pregunta es, ¿qué relación guarda por esta época histórica de Tintán con este llamado
Milagro Mexicano o este momento histórico del país, ¿no? Que parece que hay un momento de urbanización, ¿no? Este plano de este Pachuco, ¿no? Que es como que más de un tinto urbano que rompe con este cine campirano, ¿no? Nacionalista, ¿no? Y el proceso de urbanización que vive el país, ¿no? Yo creo que el Tintán cantante es todo un tema bien interesante de analizar. Yo creo que, y él lo mencionaba, yo creo que una de las tragedias en términos de la cuestión interpretativa de canciones, la gran tragedia de Tintán es que no lo tomaban en serio, siendo un gran cantante, ¿no? Él aparte tenía una habilidad impresionante en términos de adaptar cualquier género musical. Hay canciones, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de una película que se llama Soy Charro de Levita, que canta esta canción de Ojos Tapatíos, que a lo mejor se acuerdan de esta serenata de Jorge Negrete y Pedro Infante. Bueno, Tintán le empieza a cantar de manera muy emotiva, pero hay una parte que le da ritmo de tango, ¿sí? Y empieza a bailar y empieza a hacerle bromas ahí a Rosita Quintana, y lo que uno estaba admirando de la voz pues se pierde por las humoradas que hacía Tintán, ¿no? Hay canciones, aquí el maestro Daniel traía un disco, hay una canción que se llama La Nuez, y empieza a jugar con distintos ritmos musicales de Estados Unidos, de España, de tango, estilo ranchero, y realmente hay una gran habilidad en términos de voz. Nada más un dato: en una película que se llama El Hombre Inquieto con Joaquín Pardavé, Tintán canta como primera voz acompañado de los Panchos, y realmente uno diría, si Tintán se acoplara ahí, ya no sería el trío, sería cuarteto, pero no desmerece nada una canción que se llama Lo Dudo, ¿sí? Y yo creo que la referencia que hacía de esta canción, que nadie la cantaba mejor que él, era bonita, era lo que decía don Luis Alcaraz, que ha sido interpretada por muchos grandes cantantes, pero que nadie la interpretó mejor que él, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que representó en términos de humor. En términos de recepción de sus discos, hay discos en donde vale mucho la pena analizar todos los ritmos musicales en los que él maneja. Quizás se acuerdan de esa canción de El Adonzuelo de Sonia López, de una versión con Tintán, ¿sí? Hay unas canciones hasta como estilo Tamaulipeco. Sí, pero eso de bonita es esta. Y bueno, esa es la canción de... La pongo ya. Infantiles de ayer, bonita, como el beso robado, como el llanto llorado, por un hondo placer. Yo creo que ahí la voz de Tintán para los niños, yo creo que los que nos tocó por la etapa de Walt Disney, pues la canción de Busca lo más vital es preciosa, la interpretación, más allá del contenido de la letra, que es como toda una filosofía de vida, y la voz es muy armoniosa, ¿no? muy bonita incluso para el público infantil. Entonces yo creo que valdría la pena hacer una revaloración de Tintán en términos interpretación. Lo han hecho distintos grupos musicales, La Maldita Vecindad, Café Tacuba, Botella Tejerez, han hecho discos homenajes como recuperando esta vertiente, ¿no? Sí. Agregaría también que dos ejemplos, pues es un gran cantante. Yo llego a esa conclusión que es un gran cantante porque al inicio de mi exposición dije que él había recibido una formación jazzística y efectivamente él se dolía de que no se le diera esa oportunidad de cantar en serio. Hay una película que creo que es la de El Rey del Barrio con Silvia Pinal,
un documental que recomiendo, donde están recordando sus amigos, y Silvia Pinal la entrevista, y Silvia Pinal contesta algo así como, qué hermoso es escuchar, yo nunca he olvidado esa serenata que me da Germán Valdés Tintán en la película, el escenario y la actuación es como si estuviera tomado bajo el efecto del alcohol y le canta Contigo, de un compositor, por cierto, aquí de nuestra zona de Jalapa, Claudio Estrada. Entonces, si recordamos esa escena, él baja las escaleras, sube porque está tomado, porque quiere reconciliarse con ellas, habían peleado, hace un recorrido bajo el efecto del alcohol en la sala y acuérdense cómo va diciendo, tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, pero aquí la escena es tan completa, tan profesional, que representa a una persona que se encuentra bajo el efecto del alcohol y a la vez cantando muy bien. Y la otra grabación que la podemos encontrar, donde es acompañado, es una película donde es acompañado por su esposa Rosalía, que también le hace segunda voz, y la canción se llama Quedito. Oye, Quedito, te quiero decir que sin tus besos me voy a morir. Luego hay una parte donde hace ese juego de voces que a mí me parece fenomenal y lo admiro. Hay una parte donde dice paripipipa, piripiripipín, y ahí se va haciendo ese juego de voces que es admirable. Pues, ¿alguien más desea, sí, maestra? Buenas noches, muchas gracias, de verdad. Es un placer estar aquí y escucharlos y lo que saben y han investigado sobre Tintán. Yo quiero preguntarle, ¿en cuántas películas participó? Y en cuanto a también su actuación, porque sí han hablado de lo artístico en cuanto a sus interpretaciones musicales, en cuanto a actuación, ¿en cuántas películas él intervino? Si tuvo alguna formación también académica en cuanto a actuación, o fue más bien improvisaciones, porque parece, eso nos hace parecer un poquito más. Gracias. En términos exactos de número, porque se han encontrado incluso Rafael Aviña, que es el biógrafo crítico de Tintán, y miren, ahí yo tengo una suma de 98 más 6, 105 películas, ¿sí? Pero por ejemplo Rafael Aviña ha de repente encontrado pequeños fragmentos de actuaciones especiales que tuvo Tintán en películas venezolanas, ¿sí? 5 o 10 minutitos, una actuación especial, que eso fue uno de los problemas de Tintán, el declive del personaje, que se empieza en términos artísticos a quemar, ¿no? O sea, era tan alto su nivel de vida que él aceptaba papeles por todo, ¿no? Él decía, yo quiero aprovechar al máximo mi éxito, porque no sé qué vaya a pasar el día de mañana, ¿no? Entonces, pues, si lo invitaban a filmar los productores, los Mary Bro, pues ahí estaba. Si lo invitaba determinado productor, ahí estaba. Él hace su propia productora de cine, encabezada por su hermano Rafael, la productora Valdés. Entonces, Tintán sí entiende que el cine es un negocio y él quiere sacarle provecho, ¿no? Entonces, bueno, uno diría, ¿dónde queda la parte artística? Bueno, Tintán en ese aspecto, él se sentía tan seguro de sí en términos de creatividad y de humorismo que no lo tomaba tan en serio, ¿no? Pero aquí es bien interesante que hay participaciones haciendo doblajes también en cine, que también uno los consideran como parte de su trayectoria cinematográfica. Hace doblajes en Los Aristógatos de Walt Disney, El Libro de la Selva, El Jinete sin Cabeza, que es su primer trabajo de colaboración con Walt Disney en 1950. Entonces, estamos hablando de 105 películas. Entonces, para un actor de esa época o de esta, es una producción bastante amplia, ¿no? Aunque sí con diferentes niveles de calidad de las películas, ¿no? Sí, efectivamente, yo aquí tengo contabilizadas más de 100. La primera película se llamó El que la traga, la paga, un cortometraje mudo de 1943. Hace un papel de vagabundo con el mote de La Chiva.
Y la última película que hizo en 1973, ya la película es a color, El Capitán Mantarraya. Produjo y protagonizó esta película última en la que apareció. Él produjo y protagonizó la película, 1973. Es el año en que va a morir. Pues muchísimas gracias, creo que ha sido una tarde de aprender y recordar muchas cosas. Doctor Jorge, muchas gracias por haber compartido con nosotros este material, la verdad es que es extraordinario, ¿no? Nos lleva en el túnel del tiempo, en los recuerdos, y en los recuerdos gratos, en los bonitos recuerdos, ¿no? Sin duda alguna, creo que esa parte es muy interesante. Y lo mismo a Daniel Méndez Vivanco, que como sabemos todos, es un hombre conocedor de todo lo que sea espectáculos y medios, en los que ha tenido la oportunidad de estar en muchos de ellos. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, doctor. A nombre del Consejo de la Crónica, de la dirección de este colegio preparatorio y de la comunidad educativa, gracias por estar con nosotros. Por favor, un aplauso para los ponentes. Si alguien quiere hacer alguna participación con ellos de manera directa, pues aquí estamos todos. Muchas gracias.